Cuando llamamos a un curso básico o para principiantes, significa que está pensado para poder iniciarlo sin ningún conocimiento previo de ese lenguaje de programación, no que se vaya a limitar a cosas básicas. Este vídeo tutorial es el número 99 del curso, en el que además empezamos a ver las structs, que en C++ es como decir clases. Ambas se definen dentro de los tipos del usuario, bases a su vez de la denominada programación orientada a objetos. Así que para precisar dónde nos encontramos, vamos a llamarle al curso a partir de ahora ya no tan básico. Precisiones también sobre lo que se suele entender por programación orientada a objetos, que parece dar a entender que existe una programación que no está orientada a objetos. Cuando al empezar el curso usamos nuestra primera variable, ya dijimos que era un objeto en C++. Porque lo nuevo de la llamada POO es que nos permite crear nuevos tipos que podemos asignar a esos objetos, que es justo lo que hacemos con los tipos definidos por el usuario, de los cuales de momento hemos visto los enums. Creamos nuevos tipos que le asignamos a los objetos. Porque hasta que empezamos con los tipos definidos por el usuario, a los objetos solo les podíamos asignar un número limitado de tipos, los denominados fundamentales y los derivados. A partir de ahora, gracias a los tipos definidos por el usuario, podemos crear todos los nuevos tipos que necesitemos. ¿Por qué son tan importantes? Para entenderlo debemos fijarnos en para qué los necesitamos. Una de las principales limitaciones de los tipos fundamentales es que solo pueden contener un valor. Podemos usar varias variables, pero esto puede convertirse rápido en algo muy confuso. De ahí que aparecerán los denominados tipos compuestos, como los arrays, útiles pero también con limitaciones claras. Veíamos en el vídeo tutorial dedicado a los tipos compuestos como algo en teoría tan simple como crear un número quebrado que necesita solo dos números enteros y un operador, se convertía en todo un desafío para poder determinar solo con tipos fundamentales la vinculación que se crea entre ellos. En otro ejemplo, supongamos que queremos escribir un programa para almacenar información sobre los alumnos de un instituto. Necesitaremos hacer seguimiento de multitud de atributos como nombre, curso, edad, número de identificación, nombre del tutor, fecha de nacimiento, que podemos almacenar como un string, pero que si queremos almacenar como ints necesitaremos tres variables solo para la fecha de nacimiento, nombres de los padres, etc. Si quisiéramos usar variables independientes para rastrear toda esta información, tendríamos algo como esto. Se trata de un enfoque que plantea multitud de problemas. Para empezar, no está claro de inmediato si estas variables están realmente relacionadas entre sí o no. Tendríamos que aclararlo con comentarios o viéndolos funcionando en su contexto. Pero además ahora tenemos 12 variables distintas y tenemos que administrarlas. Si quisiéramos pasar los datos de este alumno a una función, tendríamos que pasar 12 argumentos y además en el orden correcto, lo que convertiría nuestros prototipos de funciones en prácticamente inmanejables. Lo mismo que las llamadas a las funciones, teniendo que pasar también 12 argumentos. Además, una función solo puede devolver un único valor. ¿Qué devolvería la función de todos los datos del alumno? Y esto sería solo para un alumno. Para un nuevo alumno tendríamos que definir otras 12 variables distintas. No pueden ser las del anterior. Las variables deben tener nombre único. Está muy claro que esto no escala. Así que es necesario encontrar otra forma de organizar todos estos datos relacionados para poder utilizarlos juntos y que sean sencillos de administrar. Por eso, los desarrolladores de C++ incluyeron dos tipos que se encuentran dentro de los compuestos y definidos por el usuario, que son las structs y las clases, que no son exactamente iguales, pero casi. Empezamos con las structs. Struct es una abreviatura de estructura, un tipo de dato definido por el usuario que nos permite agrupar múltiples variables en un único tipo.
lo que hace que el trabajo y la administración de todas esas variables sea mucho más simple. Debido a que las structs son un tipo definido por el usuario, primero tenemos que definirla antes de poder usarla. Este sería un ejemplo de una struct para un alumno simplificado. Usamos la palabra clave struct para decirle al compilador que estamos definiendo una estructura con el nombre de alumno, siguiendo la norma de que todos los tipos definidos por el usuario deben empezar con mayúscula. Luego, entre llaves, definimos las variables que contendrá cada objeto del tipo alumno que creemos. En este ejemplo, cada alumno tendrá 4 variables. Las variables que forman parte de una struct o de una clase se denominan sus miembros. También se les llama datos miembro o variables miembro. Es un término sencillo. Se llaman miembros porque son miembros de una struct o una clase. A diferencia de cualquier otra variable que definiéramos en el ámbito global o en main. Pero este término miembro tiene muchas implicaciones y se usa muy a menudo, como iremos viendo. Así que es importante recordar que una variable miembro, lo mismo que una función miembro, como veremos, se llaman así porque son miembros, se han definido dentro de una struct o de una clase. Aparte de eso, las variables miembros se comportan como cualquier otra variable. Así que, como ya sabemos, para las variables normales, inicializamos nuestras variables miembro con llaves vacías, lo que nos garantiza que cuando creemos un objeto del tipo alumno, sus variables miembro se inicializarán. Decir también que, como todos los tipos definidos por el usuario, tenemos que finalizar su definición con un punto y coma después de las llaves de cierre. Y repetir también que aquí lo único que hemos hecho es definir el tipo alumno, que es una struct. No hemos creado ningún objeto. Una vez definido el tipo, ahora sí ya podemos crear objetos de ese tipo. Del tipo alumno en este caso. Para hacerlo simplemente definimos una nueva variable y le asignamos como tipo el que acabamos de crear nosotros, alumno, como vemos aquí. Una pregunta muy sencilla, ¿esta variable Juan será una variable miembro o no será una variable miembro? Seguro que ya tienes la respuesta, si no es así piénsalo un momento porque es muy sencillo. Lo que hemos hecho es definir una variable de tipo alumno y de nombre Juan. Desde el momento que la hemos definido, se ha creado un objeto del tipo alumno con todo su contenido incluido, que son los datos miembro. Porque contestando a la pregunta anterior, Juan no es una variable miembro, es una variable normal, por decir así, a la que le hemos asignado un tipo alumno. Y desde el mismo momento que se crea, ahora sí, acabamos de crear un nuevo objeto. Y se crean y se inicializan también en orden secuencial las 4 variables miembro que tiene. Esas son las únicas variables miembro de alumno. Desde luego, como con cualquier otro tipo, podemos definir todas las variables que queramos asignándoles el mismo tipo de struct. Aquí lo vemos con una segunda variable de tipo alumno. Ya hemos definido una struct con 4 variables miembro y hemos creado, se suele decir también instanciado, 2 objetos a los que hemos asignado ese nuevo tipo llamado alumno. Tanto la variable Juan como la variable Francisco almacenan ahora todo el contenido de la estructura, que en este caso son sus 4 variables miembro. ¿Cómo podemos acceder a esos miembros? Para hacerlo tenemos que usar el operador de selección de miembro, que es el operador punto, que debemos situar entre el nombre de la variable del tipo, Juan o Francisco aquí, y el nombre del miembro al que queremos acceder. Aquí el de cualquiera de las 4 variables miembro. Así, para acceder al miembro edad de la variable Juan, lo hacemos con juan.edad. Y ahora ya podemos llevar a cabo cualquier tarea. Por ejemplo, con el operador de asignación le podemos asignar un valor a la variable que de momento estaba vacía.
Y posteriormente podemos imprimir ese valor con el uso de std-cout y de nuevo el operador de selección de miembros, que a veces se llama también sintaxis de punto. Juan.edad e imprimirá el valor almacenado en esa variable miembro. Las variables miembro de una estructura, como vemos, funcionan igual que las variables normales, así que podemos llevar a cabo todo tipo de operaciones con ellas, aritméticas, de comparación, etc. Una de las mayores ventajas de las estructuras es que cada objeto al que asignemos su tipo solo debe tener un nombre, porque el acceso a los miembros se fija a partir del nombre del objeto del que forman parte. Lo vemos aquí con varios ejemplos del trabajo con nuestros dos objetos del tipo alumno. En todos los casos es muy sencillo saber qué variables miembro pertenecen a Juan o a Francisco. Esto proporciona un nivel de organización mucho más alto que si trabajáramos con variables individuales. Además, los miembros de Juan y Francisco tienen los mismos nombres, lo que brinda consistencia cuando necesitamos trabajar con distintos objetos de un tipo para acceder a sus edades, por ejemplo. Puedes ir echándole un vistazo a este código y seguiremos profundizando en los próximos videotutoriales.